Este es el día que el Señor nos regala. Hoy es el día 24, rumbo hacia Shavuot. El día 140, que estamos en oración por Yatnier, por Michael y todos, absolutamente todos los que están sirviendo en alguna rama militar. Damos gracias al Señor en esta mañana porque nos permite otra oportunidad de poder llegar hasta Él con palabras de agradecimiento, corazones alineados a su voluntad, alineados a lo que Él tiene para nosotros. Y esta mañana, en Mañanas de Gratitud, agradecemos al Eterno porque nos permite escuchar su palabra y obedecer. En el capítulo 14 del libro de Juan, versículos del 21 al 24, se lo voy a compartir por aquí. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Yeshua le respondió y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que ustedes escuchan no son mías, sino del Padre que me envió. En la obediencia, allí hay bendición. El amor produce obediencia. Hoy agradecemos que el Señor nos da la oportunidad de acercarnos a Él, de amarle, de obedecerle. Bendiciones, Elid. Muy buenos días para ti también. Shalom. Hoy agradecemos en Mañanas de Gratitud el poder obedecer. Hoy agradecemos el amor que sentimos por el Señor produce en nosotros obediencia. Y esa obediencia va a producir que el Señor nos pueda bendecir y que por ende Él pueda hacer morada en ti y en mí. Fíjense que dije que Él pueda, porque el Eterno desde el principio de la creación siempre quiso morar, habitar en medio de su creación. ¿Recuerdan? En Génesis dice que la palabra, el dabar del Padre, el dabar de Dios, la palabra de Dios se movía, se manifestaba en el jardín. Él siempre quiso habitar con su creación. La pregunta es, ¿puede habitar contigo? ¿Estás viviendo de una manera que Él pueda habitar contigo? La palabra del Eterno en Juan 14, versículos 21 al 25, me parece, o al 24. El tema central es el amor y la obediencia. El amor y la obediencia. Pues dice, el que tiene mis mandamientos, el que los conoce y los guarda, porque de nada te sirve conocerlos y no ponerlos por obra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Oh, aleluya. Y mi Padre y yo, dice la palabra, moraremos con él. Dice, mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré. Dice, sí, y si mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Pero de la misma manera dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que escucha, dice, no es mía, sino del Padre que me envió. Aún Yeshua, en todo su poderío, en todo su esplendor, siendo el Hijo del Rey del universo, siendo el Hijo del Más Altísimo, se sujetó a su Padre en total obediencia por causa del amor. Y así nos decía, si tú me amas, si tú conoces mi palabra, si tú conoces mis mandamientos, y los pones por obras, porque el que los guarda ahí no quiere decir que los guarde, que los pongas en un cajón, no es que los pongas por obra, es que vivas conforme a ellos.
Dice, ese es el que me ama. ¿Cómo sabe el Padre? ¿Cómo Yeshua puede dar testimonio de que sus discípulos, porque eso es lo que somos, ¿verdad? Una vez que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, ahora somos discípulos de Yeshua, discípulos del Mesías, y como discípulos imitamos al Maestro, cómo vivió, cómo caminó, cómo se comportó, cómo amó, cómo obedeció. ¡Wow! Y ahora como discípulos del Mesías, como discípulos de Yeshua, como hijos del Elohim Altísimo, hay una forma de vida que nos va a hacer que la diferencia. Shalom Lisi, Shalom Elka, Shalom Eidi, Chachita, como yo le digo. Hay una diferencia entre el que ama al Señor y el que no. Y la palabra, las mismas palabras que Yeshua les estaba diciendo. Dicen, las palabras que escuchan no vienen de mí, son las palabras de mi Padre Celestial. Yeshua era un embajador, un emisario, un representante de su Padre aquí en la tierra, de su Padre aquí en medio de la humanidad, tratando de ¿qué? De traerlos de vuelta al diseño original. En el jardín, el Dabar se paseaba. Shalom Mónica. En el jardín, el Dabar. En el jardín del Edén, el Dabar de Dios, la palabra de Dios se manifestó en medio de ellos. Él siempre quiso habitar con su creación. ¿Qué lo detiene de habitar en medio de nosotros? Nuestra falta de amor, nuestra falta de obediencia. El amor va a producir obediencia. La obediencia va a producir que el Señor nos bendiga. Y como resultado, ellos harán su morada en medio de nosotros. Tendremos en medio de nosotros la presencia de Dios manifestada a través de su Hijo Yeshua en medio de nosotros y con nosotros. El Mesías dijo, si me amas y guardas mis mandamientos, si tú me amas y tú pones mis mandamientos por obra, entonces yo sabré. Entonces yo sabré realmente si tú me amas o no. Porque dice, si tú tienes mi palabra, si tú guardas mis mandamientos y la pones por obra, entonces yo sé que tú me amas. Y al saber que me amas, dice que Él promete que así el Padre nos amará y vendrá y hará morada con nosotros. El amor produce obediencia, la obediencia produce bendición y esa bendición produce que su presencia more en medio nuestro. Hoy en Mañanas de Gratitud le damos gracias al Eterno porque todavía podemos vivir en obediencia. Hoy en Mañanas de Gratitud es el día 24, rumbo a Shavuot, rumbo a la festividad de Pentecostés. Llevamos 140 días orando por Yasnier, por Michael y todos los que están sirviendo en el frente de guerra, dando su vida para que todavía tú y yo tengamos libertad. Pero aún así, el sacrificio máximo fue Yeshua el Mesías, que ese sí pagó por ti y por mí para que hoy vivamos en la libertad que Él nos da a través de su palabra, a través de la obediencia y a través de su espíritu que nos lleva a esa convicción de obedecer, de amarle, obedecer y vivir para Él. Que el Eterno les bendiga y les guarde, que tengan excelente día. Con el favor del Eterno nos veremos mañana nuevamente y una vez más les agradezco por acompañarme cada mañana en Mañanas de Gratitud, que siempre podamos levantarnos con una palabra de agradecimiento, con una palabra de alabanza al que nos otorga la vida día tras día. Que el Eterno nos bendiga. Será hasta mañana con el favor del Eterno. Shalom.